Eh, Les decía, ¿no? De que hoy vamos a terminar la unidad 1. Eh, ¿Por qué lo dejé al final? Yo normalmente en una clase, eh, digamos, presencial, las clases clásicas, estas lecturas las doy primero. Porque son lecturas muy, digamos, ásperas para eh, gente que se está iniciando en este, digamos, en esta forma de conocimiento científico, el conocimiento social, ¿no? Que está haciendo un curso de introducción, ¿no? Y tanto Alexander, Simmel, ¿no? Y el par Álvarez Urí Varela, ¿no? Eh, Le están hablando a los sociólogos. Tal vez Álvarez Urías y Varela sean los más, digamos, los que más se acerquen pedagógicamente a explicarle algunas cuestiones a, digamos, un público que no tiene entrenamiento en el pensamiento social, ¿no? Eh, pero en el caso de Alexander es tremendo, digamos, lo obvio que es cuando uno está leyendo que le está hablando a sociólogos. De hecho, es algo que él no escribió, sino que son desgrabaciones de conferencias que él dio para sociólogos. Entonces, como ustedes imaginarán, no es lo mismo escribir que hablar, ¿no? O sea, se supone que cuando uno escribe tiene más filtros, digamos, por lo menos a mí me es más fácil escribir tal vez que hablar, y creo que en general la gran mayoría le pasaría lo mismo, ¿no? Eh, Hablando uno no tiene forma de remediarlo, ¿no? Cuando mete la pata, quiero decir, no hay una forma directa de remediarlo. Eh, Siempre produce más distorsiones en la comunicación, digamos, lo escrito a mí me resulta, digamos, más práctico al momento de comunicar, pero bueno, sepan que Alexander está hablando, entonces no lo escribió, si bien debe haber habido una corrección de estilo, una corrección, digamos, o sea, no es claramente digamos, una forma de transcribir lo que decía de forma oral directamente al papel, sí, digamos, no tiene la misma, digamos, la misma homogeneidad, la misma fortaleza de algo escrito, ¿no? Especialmente de estos autores que, digamos, se lucen al momento de escribir normalmente. Es muy difícil llegar a esos niveles, o sea, y no saber escribir bien, ¿no? O sea, es casi una herramienta fundamental para las ciencias sociales y para, en este caso, la sociología. Bueno, sabiendo estas cosas, yo les dejé unas preguntas, creo que eran 9, 8, más o menos el número, ¿no? Esa serie de preguntas lo que busca es ordenarlos en la lectura a ustedes. O sea, ordenarlos en qué es lo más importante, qué, digamos, eh, qué deben mirar y qué eventualmente se les va a tomar en un examen. O sea, esas preguntas son las que sostienen, digamos, el contenido, ¿no? A evaluar en un examen. O sea, no sale de ahí. No hay, no voy a hacer una innovación, o sea, nunca lo hago, no lo voy a hacer ahora en estas condiciones menos, o sea, no va a haber una innovación. O sea, pero sí supone, digamos, supone enfrentarse a la lectura, supone, digamos, saber empezar a aprender a cómo sacarle el jugo a lo que uno lee, sacarle el jugo al tiempo, ¿no? Hacerlo, digamos, valer, hacerlo dar frutos, ¿no? El esfuerzo que ustedes hagan. Digamos, en ese sentido, creo que esas preguntas les ahorra, digamos, la duda. ¿Esto será importante? ¿Aquello no será importante? Porque como se habla de muchas cosas, o sea, yo creo que esos son los núcleos que me interesan para este curso, los que hacen referencia a la pregunta, a las preguntas. Entonces, en Alexander había una pregunta que hacía una referencia a los procesos no fácticos que preceden al contacto entre el científico y la realidad, ¿no? Uno imagina, uno supone que las ciencias son fácticas, es decir, las ciencias son empíricas, no hay ciencia en abstracto. O sea, la ciencia, o sea, tal cual la venimos conceptualizando en este espacio, digamos, como una simbolización,
digamos, ordenada de forma racional y no, digamos, sostenida por cuestiones metafísicas, por cuestiones, digamos, mágicas o, digamos, de otro estilo o de otra naturaleza, supone un contraste con la realidad, supone enfrentarse a la realidad, digamos, supone, digamos, construir su realidad, como vamos a ver, supone trabajar con la realidad, supone, digamos, hacer un ida y vuelta con esa realidad y en ese ida y vuelta transformar, digamos, el conocimiento, las estructuras, las teorías, o sea, digamos, en ese sentido, ¿no? Eh, los científicos no caen del cielo, los científicos, o sea, no son ángeles que bajan, ¿no? No son tampoco extraterrestres, sino que son seres humanos. Por lo tanto, están sociabilizados como todos los seres humanos. Por lo tanto, son por un producto histórico y ese producto histórico va variando y no solamente varía en el tiempo, sino que varía en el lugar. Y hay muchas cuestiones cuando uno observa sociológicamente la sociabilización de los científicos que son muy importantes resaltar, como son ciertos procesos que no pueden ser probados empíricamente, ¿no? Hay ciertas cuestiones en toda teoría que son cuestiones lógicas, pero no son cuestiones empíricamente que se puedan probar. Es decir, yo lógicamente puedo sostener algo, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo lo pueda sostener empíricamente, ¿no? Hay en toda teoría, en todos los niveles científicos, ¿no? En todos los niveles de la realidad, existe ciertos supuestos que no son puestos a prueba, que son sostenidos de forma lógica, pero que no pueden ser, digamos, probados, ¿no? Entonces, en principio tenemos que saber que una teoría científica es una abstracción, ¿no? No es una verdad de fe, ¿no? Y esa abstracción funciona, digamos, tomando datos particulares, ¿no? Trabajando con esos datos, creando experimentos de validación, ¿no? Digamos, de la información que vaya recogiéndose, ¿no? Eh, y están hechos por personas. Y esas personas que hicieron las teorías, no viven por fuera de su tiempo y su época. Por lo tanto, las teorías están influenciadas por su época, por los problemas, ¿no? Que refieren a su tiempo y a su lugar, ¿no? Si bien son generalizaciones, ¿no? Digamos, abstracciones que están separadas de los casos concretos, no dejan de ser obra de personas. Entonces, es importante, ¿no? Que uno sepa al momento, por lo menos es una visión, ¿no? Que uno sepa cómo pensaban esas personas, cómo vivían esas personas, qué problemas tenían, cómo trabajaban, ¿no? Eh, digamos, y referirlo eso a su sociedad, a su época, a su lugar, como lo hicimos de una manera muy cortita en el ejemplo de Newton, ¿no? Digamos, en tratar de desligar el sentido común que uno tiene con respecto a los científicos y a estos genios, ¿no? Como si fueran seres que mágicamente hubieran tenido capacidades de cambiar su realidad y conectarlos con su realidad, hacerlos más humanos, ¿no? Digamos, quitarles esa imagen digamos, de mármol en el altar digamos, de la ciencia y entender, ¿no? De que estaban en una época que tenían que, digamos, interactuar con esa época, que tenían problemas concretos, que esa época los dotó de posibilidades y también les quitó posibilidades, ¿no? Como a todos en cada época, nos abre libertades y nos quita otras libertades cada época, ¿no? Entonces, entender la época, entender el lugar es fundamental, ¿no? Ahora, hay otra cuestión con respecto a las teorías, ¿no? Ustedes piensen que las teorías son acerca del todo, de cómo funciona, que es, por ejemplo, digamos, ¿a qué llamamos sociedad? No es tan obvio cuando uno lo empieza a ver, ¿no?
qué es la sociedad, digamos. Es como el tiempo. Uno sabe lo que es el tiempo, pero si yo les pidiera explicación de qué es el tiempo, ustedes no me sabrían decir qué es el tiempo. Lo más probable es que me dijeran, el tiempo es una hora, no, eso es una medida, pero no es el tiempo. O sea, y así no vamos a hablar ahora del tiempo, esto será para la unidad 4, ¿no? La unidad tal vez 6, ¿no? Pero saber que uno tiene uso práctico de ciertas nociones, pero cuando uno las quiere explicar, encuentra serias limitaciones, ¿no? Entonces, digamos, lo social no es tan fácil de explicar qué es, a dónde lo vemos, porque esto tiene que ser empírico, ¿no? Y esto lo vamos a ir, digamos, lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir observando en cómo cómo cada autor resolvió esta cuestión, ¿no? De hacer una realidad, digamos, hacer de la realidad, ¿no? Un objeto de estudio científico, en este caso un objeto sociológico, ¿no? Por lo tanto, las teorías no pueden surgir de la simple inducción. O sea, yo me siento a mirar la realidad, ¿no? Y no voy a sacar ninguna teoría. O sea, por más que me siente a ver cómo el tiempo transcurre y me vaya volviendo viejo y hasta que me muera, no por eso voy a tener una teoría del tiempo. Es decir, ningún proceso de construcción teórica obedece a una mera inducción. O sea, esto en los orígenes de la ciencia había algunos empiristas que pensaban muy ingenuamente que observando la realidad y acumulando datos uno podía crear una teoría. Y las teorías son mucho más complicadas que observar simplemente la realidad, ¿no? O sea, la realidad es algo muy laxo, es algo muy complejo y probablemente sea algo infinito. Entonces, por sí mismo no tiene orden, no tiene principios, es algo infinito, y ahí tendríamos un problema para ver dónde empezamos la inducción en un infinito, porque no tiene ni principio ni fin. Esto lo vamos a ver mejor con Max Weber, ¿no? Pero bueno, existen elementos que son a priori, digamos, en la construcción de la ciencia, que son estos supuestos, ¿no? Que yo les decía. Y en estos supuestos juegan diferentes factores. Uno es, por ejemplo, los dogmas universitarios. Es muy difícil, por ejemplo, pensar que un sociólogo en Estados Unidos en la década del 50 tuviera éxito si no adhería al estructural funcionalismo. Hoy, 2020, es muy difícil encontrar un sociólogo que sea estructural funcionalista. Vean cómo cambian las cosas, ¿no? Hay un autor que vamos a ver, un sociólogo que es Norbert Elias, que en su vida, digamos, más allá que tuvo una vida muy particular en su biografía, no fue reconocido hasta muy, digamos, alta edad. O sea, después de mucha trayectoria, fue reconocido, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, los moldes de ciencia, digamos, no correspondían con su teoría. Perdón, Rodrigo, ¿cuál es el primer elemento? ¿Me decís? Los dogmas universitarios. Ustedes virtualmente, pero están empezando a hacer, algunos ya tendrán más experiencia, otros serán sus primeros pasos, están dentro de una institución. Esa institución es la universidad más vieja de la Argentina, ¿no? O sea, está fundada por Rivadavia, ¿no? Es una institución que tiene, digamos, que ha logrado, digamos, una alta jerarquía, un alto reconocimiento, ¿no? Y que tiene, digamos, una lógica que es laica, ¿no? Una lógica científica, ¿no? Y en el caso de la sociología está fundada en Argentina por uno de los sociólogos más importantes del siglo XX, que es Gino Germani. Se los escribo en el chat, ¿no? De hecho, esperen.
Gino Germani es una eminencia en todo el mundo de la sociología. Entonces, todas esas cuestiones pesan. Si ustedes estuvieran en la Universidad Católica, estaríamos hablando de Tomás de Aquino. Entonces serían otros los dogmas universitarios. Sería una universidad confesional, si puede serlo, porque justamente universidad viene de universal. Y lo religioso no es universal, ¿no? O sea, es bastante sectario lo religioso, ¿no? Pero bueno. Entonces, en este espacio, el segundo punto sería cómo nos sociabilizamos, qué tipo de sociabilización intelectual tenemos. O sea, esa sería otra cuestión a tener en cuenta. O sea, qué tipo de sociabilización intelectual vamos, vamos siendo, en qué tipo vamos siendo formados, cómo nos vamos formando, ¿no? O sea, un tipo de sociabilización que tiende a centrar la razón es muy diferente a un tipo de sociabilización que tiende a subordinar la razón a lo metafísico, a las creencias, a la fe, ¿no? O sea, en este espacio, la Universidad de Buenos Aires es un espacio laico, es un espacio, muy diferente a las universidades como El Salvador, la Católica, y por supuesto, si ustedes van a la UADE, son clientes directamente, entonces ahí van a tener otro tipo de sociabilización, ¿no? O sea, no van a ser alumnos así nomás, sino que van a ser más parecido a un cliente, ¿no? Después hay otras cuestiones, como la imaginación científica, o sea, la imaginación del sujeto que es protagonista de esta historia, ¿no? O sea, cómo esa imaginación se construye, trabaja, funciona, ¿no? Qué capacidad tiene de innovar, qué capacidad tiene de sintetizar aquello que, que es previo al sujeto que conoce, ¿no? Qué capacidad tiene de, de trabajar en un, en un espacio tan delicado como es la imaginación, ¿no? O sea, después está lo ideológico. O sea, todas las ciencias tienen una sombra que es imposible desligarse, que es la sombra de la ideología. Como toda actividad humana, la ciencia no puede desprenderse de la ideología. O sea, es sumamente ingenuo creer que existe posiciones que sean lo contrario a la ideología, como ausencia de ideología. La ciencia tiene una ideología que es clara, que es, por ejemplo, el valor del conocimiento. Eso es una ideología que vale la pena conocer, es una ideología, porque es un valor. O sea, no hay nada que diga que el conocimiento por sí mismo vale. O sea, no hay nada que venga y diga, vino Dios y dijo, el conocimiento vale. No. O sea, ahí hay algo, ¿no? que hace referencia a valores, ¿no? O sea, para hacer el esfuerzo científico hay que tener un cierto apego al conocimiento, un cierto apego, ¿no? A, ¿cómo se llama? A desvelar, aquello que en principio no podemos ver, no pudimos observar, ¿no? Y después está la realidad exterior. No es lo mismo hacer ciencia, o sea, si uno es marxista en una época de, ¿cómo se llama? De Guerra Fría, es muy probable que le vaya mal. ¿Se entiende? O sea, en una época donde hay guerra sin tirarse tiros, es decir, hay una situación de guerra, las potencias se comportan como si estuvieran en guerra, pero sin dispararse, porque si llegaran a ese punto hubiera acabado el mundo, ¿no? No es algo menor, ¿no? Tampoco es menor otras cuestiones, la realidad exterior, si hay recursos, si no hay recursos, ¿no? Si los espacios científicos tienen recortes o no tienen recortes, ¿no? Si se
dentro de lo limitado que son los recursos, se orientan los recursos a ciertos sectores y, por lo tanto, otros sectores quedan excluidos. O sea, la realidad exterior también marca, digamos, las posibilidades. Y otra cuestión es que en este campo, en el campo de la ciencia, ¿no? Social, de la sociología, por ejemplo, digamos, si hay luchas, digamos, si hay un periodo de alza en las luchas sociales, es muy probable que las luchas, o sea, llamen la atención, ¿no? Si es un periodo, digamos, de estancamiento económico, es muy probable que el estancamiento económico llame la atención. O sea, evidentemente uno interactúa con una época y esa época no es inocua frente a nuestra realidad, ¿no? Entonces, esto refiere a esta pregunta que hacía referencia a los procesos no fácticos, ¿no? Y a las tradiciones científicas, ¿no? Respecto a los principios de las teorías sociales frente al problema de la acción y al problema del orden, uno tiene que tratar de evitar, cuando vayamos a ver a los sociólogos clásicos, pensarlos en términos reduccionistas. Pero claramente, dentro de estas disyuntivas, el problema de la acción y el problema del orden, cada autor clásico va a tener alguna, por lo menos Max Weber y Durkheim, ¿no? van a tener como una cierta inclinación por alguna de estas opciones. El caso de Marx y de Engels, digamos, es más complejo. O sea, son teorías más complejas aún. Por eso que las vamos a ver a lo último. Hay presunciones, como las que hablábamos recién, que no se pueden probar empíricamente, que se pueden probar en todo caso lógicamente, pero siempre es una argumentación lógica, con todos los problemas que eso lleva al momento de sostenerlo científicamente, ¿no? Estas presunciones están por arriba de lo empírico, es decir, no son contrastables, no pueden ser sometidas al análisis empírico. Una es la naturaleza de la acción, ¿no? La naturaleza de la acción. ¿De qué acción, no? De la acción humana. Ahí se los mando por el chat. No hace referencia a la naturaleza humana esto, ¿eh? Es la naturaleza de la acción humana, ¿no? Y en esto hay dos tipos básicos. Una es la racional instrumental. Y la otra es la racional normativa. De hecho, Weber complejiza esto. Pero en principio podríamos tener estas dos. En Weber también están las costumbres y también están los afectos, que no son racionales en ese caso. Instrumental refiere a instrumento. Entonces nos tiene que hacer sonar a medio fin. Yo elijo ciertos instrumentos, ciertos medios para lograr determinado fin. ¿Me siguen? ¿No? Entonces, es bastante sencillo para otro captar la racionalidad de la acción. Vamos a un ejemplo tonto, pero tal vez sirva, ¿no? Si yo quiero, digamos, clavar un clavo, ¿no? Puedo agarrar una llave francesa y pegarle, pero es más funcional, ¿no? Utilizar un martillo, porque la naturaleza del martillo como instrumento es justamente, ¿no? Martillar. Y martillar un clavo, ¿no? Es lo que me va a permitir clavarlo, el clavo, y colgar un cuadro, por ejemplo, ¿no? Poner un clavo. Entonces yo establezco cuál es el mejor medio para determinado fin, ¿no? Esto es bastante sencillo. Otros ejemplos puede ser, por ejemplo, yo tengo determinado capital, lo quiero invertir para ganar más dinero. Es decir, el dinero es un medio que me permite un fin, que es de tener más dinero, ¿no? Entonces yo lo invierto en un plan de negocios, en alguna, digamos, en lo que yo crea
que me va a dar negocio, porque en esto nadie tiene, digamos, seguridad, pero en principio uno puede decir, ¿no? Que cualquier persona que, digamos, tuviera dinero en la época de la bicicleta financiera, ¿no? Podía poner la plata a trabajar sin hacer nada. La ponía, los intereses daban más que, ¿cómo se llama?, que la inflación, y uno ganaba plata, hacía que la plata se multiplicara mágicamente, que no es mágico, es la deuda externa que tenemos ahora y que tenemos que pagar todos. Pero bueno, parte de esta historia es que eso, al que lo hacía, era instrumental, digamos. Ahora, hay racionalidades que no se entienden si uno los, digamos, lo aleja de los valores, de las normas, ¿no? Tanto moral, ética, legal, ¿no? De todas estas dimensiones. Entonces, ahí la racionalidad estaría subordinado a un valor, ¿no? Algún tipo de, digamos, de idea que uno piensa que es trascendental, ¿no? Por ejemplo, hacer el esfuerzo por cursar este curso tan particular, ¿no? Bueno, uno puede pensar, ¿no? Que, digamos, no, digamos, puede pensar instrumentalmente, lo tengo que hacer, me conviene, tengo que aprobar, o también puede pensar normativamente, ¿no? Decir, no, digamos, se me está abriendo la puerta de la Casa Blanca del conocimiento en América Latina, ¿no? Entonces yo tengo que estar a la altura, ¿no? Todo depende de cómo sea su subjetividad en estas cosas, ¿no? Saber que la universidad está bancada en Argentina por los pobres, ¿no? Porque el sistema impositivo es totalmente regresivo. El que nunca va a pisar la universidad va como es el que está bancando, digamos, estos espacios, ¿no? Digo, nunca va a ir porque el sistema se va a encargar de que no vaya. No, a eso voy. No es que tengo un revival de una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No es lo que quiero decir yo. Lo que quiero decir es que noten que la universidad la está bancando, ¿no?, el que menos tiene. Porque el que menos tiene más contribuye en relación al que más tiene. O sea, si ustedes pagan el 21% de IVA para comprarse una cerveza, lo paga al igual el rico que el pobre. Ahora, el 21% de una cerveza no es lo mismo para el rico que para el pobre en sus ingresos. O sea, proporcionalmente de sus ingresos, el pobre pone más, ¿no? Bueno, diversas cuestiones. Todo esto puede ser explicado racionalmente y ustedes me pueden explicar un por qué, un para qué, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver más en profundidad con quien mejor trabaja esto, que es Max Weber. O sea, entonces, esta es una cuestión. Después otra cuestión es si la sociedad tiende al orden, ¿no? O al conflicto. Si lo social tiende al orden o lo social tiende al conflicto. En el caso de Durkheim, vamos a ver que su sociología explica mejor el orden y su forma, su perspectiva sociológica tiende a explicar mejor el orden, ¿no? En el caso de Weber, vamos a ver que tengo la gata acá, perdón si sale, ¿no? Es muy mimosa la gata y me está... no la puedo ahuyentar. O sea, quiere escuchar clase de sociología. Digamos, la sociología de Weber explica mejor el conflicto que la sociología de Durkheim, ¿no? Y la sociología de Marx no es ni una cosa ni la otra, porque explica el orden del conflicto, ¿no? Y el conflicto por el orden. O sea, hay una relación de ida y de vuelta, el conflicto es orden y el orden es conflicto. O sea, no piensa polarmente Marx, o sea, ni Engels. Por lo tanto, es más complejo que Max Weber y que Durkheim en esto, que claramente caen en una polaridad. O sea, para mí Weber puede explicar muy bien el conflicto, especialmente cuando hay conflictos de subjetividades, o sea, cuando hay enfrentado sentidos del mundo diferentes en los contendientes, ¿no?
Y en el caso digamos, de Durkheim se explica más lo dado, una realidad, ¿no? Pero bueno, esto del orden y el conflicto también es algo que atraviesa, ¿no? La sociología del estructural funcionalismo era una sociología del orden, ¿no? Entonces, a pesar de haber tomado elementos weberianos. Y después, ¿no? Existen teorías que son colectivistas y otras teorías que son individualistas. Cuando digo individualista, colectivistas e individualistas no es el sentido común, ¿eh? No es Milei hablando de colectivismo y diciendo nos vamos hacia el comunismo, no es Bolsonaro. O sea, no. Hablemos seriamente. O sea, individualista tampoco es yo salgo en mi auto a criticar ¿cómo se llama? A criticar cómo se está manejando la pandemia en términos de la cuarentena, ¿no? Que también puede ser un uso cotidiano del léxico. Mira, esta persona que individualista piensa en sí mismo, ¿no? Acá no, estamos hablando de sociólogos y la diferencia, ¿no? Es qué papel le dan a las estructuras y qué papel le dan a los individuos en esas estructuras. O sea, ambos sectores están de acuerdo que la sociología puede existir porque la sociedad respeta órdenes. Digamos, hay cosas que son regulares, no en términos de orden y conflicto, no en términos de estabilidad. O sea, hay cosas que son regulares, ¿no? Entonces, si son regulares, se pueden conocer. ¿Se entiende esto? Si es algo que es irregular, que es fantástico, que ocurre, digamos, de modo ocasional, uno no lo puede conocer. Uno puede conocer lo que se repite de alguna manera, ¿no? Más allá de que hemos introducido esta cuestión de que en el tiempo nada se repite, ¿no? O sea, en el largo plazo ni siquiera las órbitas de los planetas, ¿no? Entonces, los colectivistas creen, sostienen que las estructuras sociales, que son esto que llamamos orden, las estructuras sociales son preexistentes a los individuos. Y en esto es fácil demostrar lo que dicen. Miren, ustedes hablan castellano porque el mundo a donde ustedes nacieron hablaba castellano. Ustedes no eligieron hablar castellano, ¿no? Es previo a ustedes. Y así fueron sociabilizados. De alguna forma es exterior a ustedes. Y es producto de la historia, ¿no? ¿Cuál sería la debilidad? Y acá entra Simmel también, de las teorías colectivistas, ¿no?